Imagina por un momento que la medicina moderna no es solo lo que ves en las farmacias o en los quirófanos de alta tecnología, sino que tiene una historia secreta, un detalle tan increíble que desafía la propia biología. ¿Qué pasaría si te dijera que existen células extraídas de una paciente en 1951 que siguen vivas y replicándose hoy, más de 70 años después, en laboratorios de todo el planeta? Estas células son las famosas HeLa. Su dueña original, Henrietta Lacks, murió de cáncer cervical hace décadas, pero sus células son inmortales. Se han usado para desarrollar la vacuna contra la polio, para estudiar el SIDA, los efectos de la radiación, e incluso se han enviado al espacio. Piensa en la implicación. Un fragmento biológico de una persona, que ya no existe, sigue siendo la columna vertebral de nuestra comprensión médica y biológica en el siglo XXI. Es un recordatorio fascinante de que, en la ciencia, la vida a veces encuentra caminos que superan la muerte, y es con esta clase de misterios increíbles que te damos la más cordial bienvenida a Duerme Conciencia. Si estás buscando una noche de conocimiento profundo, de datos que te hagan replantearte lo que creías saber sobre tu propio cuerpo y cómo la humanidad ha luchado por curarse, estás en el lugar correcto. Prepárate, porque hoy nos vamos a sumergir en los abismos y las cimas de la medicina, desde sus rituales más antiguos hasta sus innovaciones más futuristas. Pero antes de que te sumerjas por completo en este viaje de asombro y ciencia, quiero hacerte una invitación sencilla y amigable. Si el conocimiento científico te da esa satisfacción única, si te ayuda a ver el mundo y a ti mismo con nuevos ojos, suscríbete. Dale a ese botón de me gusta. Comenta abajo qué dato te vuela más la cabeza y comparte este guión con alguien que también ame la curiosidad científica. Tu participación es la energía que mantiene encendidas las luces de este canal. Ahora sí, toma asiento, relájate y comencemos a desentrañar los secretos más impactantes de la medicina. Para empezar de manera contundente, no hay nada más impactante que redefinir lo que significa ser tú. Durante mucho tiempo, pensamos en el cuerpo humano como un sistema individual y autosuficiente, una máquina perfectamente diseñada con sus propios órganos y sus propias células. Pero resulta que esa imagen es, en esencia, incorrecta. De hecho, somos ecosistemas andantes. Por cada una de nuestras células humanas, hay al menos 10 células microbianas que residen en nuestro interior. Esto significa que somos 10 veces más microbios que humanos, biológicamente hablando. Este vasto y complejo universo de bacterias, virus, hongos y arqueas, que colectivamente llamamos microbioma, no es un simple grupo de polizones. Es un órgano con una influencia masiva, un auténtico segundo cerebro que interactúa con el sistema nervioso central de formas que apenas estamos comenzando a comprender. La comunicación entre el intestino y el cerebro, conocida como el eje intestino-cerebro, es bidireccional y está mediada por una autopista de neurotransmisores y metabolitos. Piensa en el triptófano, un precursor de la serotonina, ese famoso químico de la felicidad que regula el estado de ánimo, el sueño y el apetito. Una parte significativa de esta serotonina no se produce en la cabeza, sino en el intestino, y son las bacterias intestinales las que ayudan a regular su producción. Esto le da un peso científico extraordinario a conceptos ancestrales sobre la salud intestinal. Ahora entendemos que si tu flora intestinal está desequilibrada, o como lo llaman los científicos, en disbiosis, esto no solo puede causar problemas digestivos, sino que también está íntimamente ligado a trastornos neurológicos y psiquiátricos, incluyendo la ansiedad, la depresión e incluso algunas formas de autismo. Estamos hablando de que tu dieta, al nutrir o dañar tu microbioma, podría estar alterando tu estado de ánimo de una manera mucho más directa de lo que nunca imaginaste. La medicina moderna no se detiene en reconocer esta simbiosis. Está buscando activamente manipularla para curar. Por ejemplo, el trasplante de microbiota fecal, TMF, es una terapia revolucionaria y extremadamente eficaz que consiste en transferir materia fecal de un donante sano a un paciente enfermo. Suena crudo, sí, pero es casi un milagro para tratar infecciones recurrentes del Clostridium difficile, una bacteria que puede ser mortal y que es resistente a muchos antibióticos. Las tasas de curación con TMF superan el 90%, un éxito rotundo comparado con la quimioterapia antibiótica tradicional. Esto nos enseña una lección fundamental. A veces, el tratamiento más sofisticado no es un nuevo químico de diseño molecular,
sino la simple restauración de un ecosistema natural y funcional que hemos destruido con nuestro estilo de vida o con el abuso de medicamentos. Y hablando de drogas y químicos, permíteme contarte algo sobre la droga más poderosa del mundo, el efecto placebo. La mayoría de la gente piensa en el placebo como un truco, un medicamento falso que funciona porque el paciente es crédulo. Esta es una simplificación injusta y científicamente obsoleta. El efecto placebo es, en realidad, una manifestación pura del poder de la mente sobre el cuerpo, un fenómeno neurobiológico medible. Cuando un médico, con autoridad y convicción, le da a un paciente una pastilla de azúcar y le dice que le curará el dolor, el cerebro del paciente reacciona de manera real. Estudios con imágenes por resonancia magnética funcional han demostrado que el placebo activa las mismas regiones del cerebro y provoca la liberación de los mismos químicos que los medicamentos reales. Específicamente, el cerebro comienza a liberar opioides endógenos, es decir, sus propios analgésicos naturales. Son las endorfinas y las encefalinas que inundan los receptores del dolor, aliviando el sufrimiento de manera tan efectiva como la morfina en ciertos casos. La implicación es enorme. No es que la enfermedad haya desaparecido por arte de magia, sino que la percepción del dolor y el proceso de curación se han modulado con la expectativa. La creencia crea una reacción bioquímica genuina. De hecho, el efecto opuesto, llamado efecto nocebo, es igual de fascinante y aterrador. Si a un paciente se le advierte sobre los posibles efectos secundarios negativos de un medicamento, aunque solo sea una pastilla inactiva, es mucho más probable que experimente esos efectos secundarios. La ansiedad y la expectativa negativa pueden generar síntomas reales como dolores de cabeza, náuseas o fatiga. Los neurocientíficos están estudiando activamente cómo podemos aprovechar éticamente el poder del placebo para reducir la dosis de medicamentos reales, maximizando la curación a través de la mente del paciente. Es una frontera donde la psicología y la farmacología convergen de una forma bellísima. Ahora demos un salto de las drogas mentales a la precisión más absoluta de la biología molecular. Si la medicina ha sido históricamente como reparar una casa vieja con herramientas prestadas, la edición genética es como obtener los planos originales y una caja de herramientas de nanotecnología. En el centro de esta revolución está la tecnología conocida como CRISPR-Cas9, un acrónimo que se ha convertido en sinónimo de ciencia ficción hecha realidad. Imagina el ADN como un libro de instrucciones de billones de páginas. Si hay una errata, una sola letra mal escrita, esto puede causar una enfermedad genética devastadora, como la fibrosis quística, la anemia de células falciformes o la enfermedad de Huntington. Antes de CRISPR, corregir esa errata era casi imposible o extremadamente ineficiente. CRISPR, que es la abreviatura de Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats, es un sistema que las bacterias desarrollaron naturalmente como defensa contra los virus. Es básicamente un mecanismo de tijeras moleculares de precisión. El sistema Cas9 es la tijera y el ARN guía es la dirección precisa donde tiene que cortar el ADN. Al inyectar estos dos componentes en una célula, los científicos pueden ir a un lugar específico del genoma, cortar la secuencia de ADN defectuosa y con una plantilla hacer que la maquinaria de reparación natural de la célula inserte la secuencia correcta. Es una función de buscar y reemplazar a nivel genético. Las implicaciones son monumentales. Por primera vez tenemos una herramienta barata, rápida y sorprendentemente sencilla para potencialmente curar enfermedades genéticas incurables, corrigiendo su causa raíz en lugar de solo tratar los síntomas. Ya se están llevando a cabo ensayos clínicos para utilizar CRISPR en la lucha contra varios tipos de cáncer. La técnica se llama inmunoterapia celular adoptiva. Funciona extrayendo las células T, que son los soldados de élite de nuestro sistema inmunológico, de la sangre del paciente. Luego se utiliza CRISPR para modificar genéticamente estas células T, dotándolas de la capacidad de reconocer y atacar específicamente las células cancerosas que antes ignoraban. Una vez que estas células T mejoradas han sido cultivadas en grandes cantidades, se vuelven a infundir en el paciente. Es como darle a tu ejército interno gafas de visión nocturna y un mapa para encontrar al enemigo escondido. El éxito preliminar en la reversión de ciertos cánceres agresivos ha sido extraordinario, abriendo la puerta a una era donde el cáncer podría ser tratado no con venenos sistémicos como la quimioterapia, sino con una reeducación precisa de nuestro propio sistema de defensa. Pero la edición genética
trae consigo dilemas éticos que son tan complejos como la propia biología. Si podemos corregir un gen que causa una enfermedad, ¿por qué no corregir genes para mejorar la inteligencia o la fuerza? Esta es la frontera entre la terapia y el mejoramiento genético, y es un debate que la medicina y la sociedad deben enfrentar urgentemente. Hay dos tipos principales de edición: la edición de células somáticas y la edición de la línea germinal. La edición de células somáticas se realiza en células no reproductivas, células de la piel, del hígado, etc. Y los cambios genéticos desaparecen con el paciente. La edición de la línea germinal, sin embargo, se realiza en óvulos, espermatozoides o embriones tempranos, y los cambios se vuelven heredables. Esto significa que estás alterando el código genético de las futuras generaciones. La comunidad científica global ha puesto un freno cauteloso a la edición de la línea germinal humana, reconociendo que el potencial de crear una nueva forma de desigualdad o un diseño de bebés es demasiado grande para apresurarse. La medicina no es solo ciencia, es responsabilidad. Y es esta responsabilidad la que nos obliga a mirar hacia atrás, hacia la historia de la medicina, para no repetir errores y entender el poder de la observación simple. Uno de los mayores logros de la salud pública no se debió a un gran descubrimiento químico o a una cirugía espectacular, sino a un simple acto de higiene. Piensa en el siglo XIX, cuando la fiebre puerperal, una infección mortal que afectaba a las mujeres después del parto, asolaba las salas de maternidad de Europa. En Viena, un médico húngaro llamado Ignaz Semmelweis estaba perplejo. Él notó que la tasa de mortalidad en la sala atendida por estudiantes de medicina era drásticamente más alta que en la sala atendida por parteras. Su perspicacia lo llevó a una simple deducción. Los estudiantes de medicina realizaban autopsias por la mañana y luego examinaban a las madres sin lavarse las manos. En ese momento, la teoría de los gérmenes no era ampliamente aceptada. La gente creía que las enfermedades eran causadas por malos vapores o desequilibrios. Semmelweis, sin ninguna prueba de la existencia de bacterias o virus, solo por la estadística, instituyó una regla. Todos, absolutamente todos, debían lavarse las manos con una solución de cal clorada antes de atender a las pacientes. El resultado fue tan impresionante que resulta increíble. La tasa de mortalidad en su sala se desplomó de casi el 20% a menos del 1%. Había salvado miles de vidas. Pero aquí viene la parte trágica y aleccionadora de la historia. La comunidad médica, arraigada en sus prejuicios y la arrogancia, rechazó sus hallazgos. No podían aceptar la idea de que ellos mismos, los médicos, fueran los portadores de la enfermedad y la muerte. Se burlaron de Semmelweis, lo persiguieron y finalmente fue despedido y terminó sus días en un asilo mental, irónicamente, muriendo de la misma infección que trató de erradicar. Fue solo años después, con los trabajos de Louis Pasteur y Robert Koch, que la teoría de los gérmenes se confirmó y la práctica de Semmelweis se convirtió en el estándar de oro. Su historia es una poderosa metáfora de que en la medicina, a veces, el mayor obstáculo para el progreso no es la falta de conocimiento, sino la resistencia humana al cambio y a la humildad. Hoy, la simple acción de lavarse las manos sigue siendo la intervención médica más crítica y barata para prevenir la propagación de enfermedades en el mundo. Esta lección de humildad nos lleva a una de las áreas más vanguardistas e inquietantes de la medicina actual: la longevidad y el sueño de la inmortalidad biológica. Aunque todavía suena a fantasía, la ciencia está haciendo progresos tangibles. Los investigadores en senolíticos están a la cabeza de este esfuerzo. Imagina que a medida que envejeces, tus células, que normalmente se dividirían o morirían, mediante un proceso llamado apoptosis, se vuelven senescentes. Estas son células viejas que no mueren, sino que se quedan ahí, como zombies celulares, liberando una sopa de químicos inflamatorios que dañan los tejidos circundantes. Contribuyen a prácticamente todas las enfermedades relacionadas con la edad, desde las cardiovasculares hasta el Alzheimer y la diabetes. Los senolíticos son fármacos que tienen la capacidad única de detectar y eliminar estas células senescentes. Son el botón de borrado que limpia el desorden de la vejez. En estudios con ratones, la administración de cócteles senolíticos no solo ha revertido síntomas de enfermedades relacionadas con la edad, sino que también ha extendido su vida útil.
Aunque los ensayos en humanos están en curso y son prometedores, la meta no es simplemente vivir más años, sino vivir más años saludables, comprimiendo el periodo de enfermedad al final de la vida. Esta búsqueda está redefiniendo el envejecimiento no como un destino inevitable, sino como una enfermedad tratable que podemos ralentizar. El objetivo es cambiar la curva de mortalidad para que las personas permanezcan robustas y libres de enfermedad hasta el final. Pero no todos los avances se centran en el cuerpo físico. La medicina también está desentrañando los misterios de la conciencia y el alma, por así decirlo. La anestesia, por ejemplo, es uno de los mayores milagros médicos de la historia. Sin ella, la cirugía sería una tortura insoportable. Sin embargo, a pesar de que la usamos todos los días en millones de procedimientos, todavía no comprendemos completamente cómo funciona. Sabemos qué hace: silencia la conciencia y la capacidad de sentir dolor. Pero el mecanismo exacto por el cual un gas o un químico disuelve temporalmente nuestra experiencia subjetiva del mundo sigue siendo uno de los mayores enigmas de la neurociencia. Los científicos creen que la anestesia interrumpe la comunicación entre diferentes áreas del cerebro, especialmente la conectividad de alta frecuencia entre la corteza y el tálamo. No apaga el cerebro, sino que desincroniza las redes neuronales que dan lugar a la conciencia. Es como si el director de orquesta, la conciencia, dejara de enviar señales a los músicos, las diferentes partes del cerebro, y aunque todos sigan tocando, el resultado es un ruido incoherente y sin sentido. Esta búsqueda de la conciencia nos lleva a explorar los límites de la intervención. Piensa en las interfaces cerebro-máquina o BCI. Estamos hablando de conectar directamente el cerebro humano con dispositivos electrónicos. Esto no es solo para la ciencia ficción, ya es una realidad que está cambiando la vida de personas con parálisis. Se implantan pequeños electrodos en la corteza motora del cerebro, y estos electrodos leen las señales neuronales que una persona genera con la intención de mover un brazo o una pierna. Estas señales se decodifican mediante algoritmos avanzados y se transmiten a una extremidad robótica o un cursor de computadora. La persona con parálisis puede, con solo pensarlo, mover un brazo robótico o escribir en una pantalla. Es una extensión del sistema nervioso que salta el daño de la médula espinal. Es una promesa inmensa para restaurar la autonomía y la conexión de vuelta a un mundo físico que la enfermedad o el accidente les había arrebatado. El futuro de la medicina es de muchas maneras la precisión. La era de los tratamientos de talla única está llegando a su fin. Lo que funciona para una persona puede no funcionar para otra, e incluso puede ser perjudicial. Esta es la base de la medicina personalizada o de precisión. Utiliza la secuenciación del genoma individual y el análisis de grandes datos para crear terapias adaptadas al perfil biológico único de cada paciente. Por ejemplo, en el tratamiento del cáncer, la medicina de precisión permite a los médicos secuenciar el ADN del tumor de un paciente para identificar las mutaciones genéticas específicas que lo están impulsando. Una vez que se identifica la mutación, se puede seleccionar un fármaco dirigido que bloquee esa vía molecular específica. Esto no solo aumenta enormemente las posibilidades de éxito del tratamiento, sino que también minimiza los efectos secundarios indeseados, ya que el medicamento solo afecta a las células cancerosas con esa mutación particular. Es una estrategia de francotirador en lugar de una bomba, y el impacto en la oncología está siendo transformador. La medicina ya no se pregunta ¿qué enfermedad tienes?, sino ¿qué versión de la enfermedad tienes tú? Esta pregunta tan simple es la que está reescribiendo los libros de texto de la práctica médica. Y para concluir esta inmersión inicial en el mundo de la curación, no podemos olvidar la perspectiva evolutiva que la biología nos ofrece. El hecho de que estemos vivos hoy es un testimonio de la increíble robustez del cuerpo humano, pero también de su imperfección. La evolución no diseñó el cuerpo humano para vivir 100 años. Lo diseñó para sobrevivir el tiempo suficiente para reproducirse. Muchas de las llamadas enfermedades de la civilización son el resultado directo de este desajuste evolutivo. Piensa en el dolor de espalda. Nuestros ancestros pasaban la mayor parte del día caminando, cazando o recolectando. Nosotros, en cambio, pasamos horas sentados frente a un escritorio o mirando una pantalla, una postura para la que la columna vertebral humana, que evolucionó para el movimiento, no está bien adaptada. La obesidad y la diabetes tipo 2 son otro ejemplo claro. Nuestros cuerpos están programados genéticamente para almacenar grasa de manera eficiente
en previsión de periodos de escasez. En un mundo de abundancia calórica constante, esta programación ancestral se convierte en una condena médica. Comprender la medicina a través del lente de la evolución nos ofrece una comprensión más profunda de por qué enfermamos y nos da pistas sobre cómo debemos vivir para honrar el diseño imperfecto, pero increíblemente adaptable de nuestro organismo. La medicina es, en esencia, una batalla constante contra el diseño incompleto de la naturaleza. El reconocimiento de que nuestro organismo es el resultado de millones de años de prueba y error evolutivo nos deja en un punto fascinante. Si la medicina es una lucha contra el diseño imperfecto de la naturaleza, entonces la próxima gran batalla se libra dentro de nuestra propia estructura biológica, en el diminuto y asombroso universo de la genética. Hemos hablado de las tijeras moleculares de CRISPR, pero la revolución en curso va mucho más allá de la simple edición de genes. Piensa en tu ADN no solo como un manual de instrucciones, sino como una partitura musical que se interpreta de manera diferente en cada una de las células. La medicina del futuro está aprendiendo a cambiar no la partitura en sí, sino la forma en que se toca la melodía. Aquí es donde entra en juego la epigenética. Si la genética es el estudio del código, la epigenética es el estudio de cómo los factores externos, la dieta, el estrés, el ejercicio, incluso las emociones y las experiencias traumáticas, pueden activar o desactivar ciertos genes sin cambiar la secuencia de ADN subyacente. Es como si el ADN fuera el hardware y la epigenética fuera el software. Tu código genético permanece constante, pero el cómo se expresa puede ser modulado drásticamente por el ambiente en el que vives. Por ejemplo, en estudios con gemelos idénticos que comparten exactamente el mismo ADN, a menudo desarrollan enfermedades completamente diferentes a medida que envejecen. La clave de esta disparidad reside en las marcas epigenéticas acumuladas a lo largo de sus vidas. Un gemelo que fuma o lleva una dieta pobre puede acumular patrones de metilación del ADN, una especie de apagado químico que lo predisponen al cáncer, mientras que el otro gemelo, con un estilo de vida más saludable, no desarrolla esos mismos patrones y permanece sano. Esto cambia por completo el fatalismo genético. Antes, la idea de «tengo un gen malo» parecía una sentencia ineludible. Ahora, la epigenética nos da poder. Nos muestra que somos arquitectos de nuestra propia expresión genética. Un gen que te da una predisposición al riesgo no es una condena, sino un desafío que puedes mitigar. El medicamento del futuro puede no ser un químico que bloquee una proteína, sino una intervención dietética o conductual que cambie la expresión de un conjunto de genes. La medicina está pasando de la farmacología reactiva, tratar la enfermedad una vez que aparece, a la farmacología preventiva a través de la modulación del estilo de vida y los entornos. Estamos aprendiendo que un trauma en la infancia, por ejemplo, puede dejar huellas químicas en el ADN que alteran la respuesta del cuerpo al estrés, volviendo a la persona más susceptible a trastornos de ansiedad o cardiovasculares décadas después. La sanación del futuro debe ser integral, reconociendo el peso biológico de las experiencias de vida. Y si de revoluciones biológicas hablamos, debemos detenernos en la célula más misteriosa y prometedora, la célula madre. Durante mucho tiempo, la medicina se ha limitado a reparar o reemplazar tejidos y órganos dañados utilizando lo que tenemos disponible. Si tienes una lesión en la médula espinal, el daño neuronal se consideraba irreversible, pero las células madre ofrecen la posibilidad de una regeneración biológica que antes era impensable. Las células madre son esencialmente células en blanco o no especializadas que tienen la capacidad única de transformarse en casi cualquier tipo de célula del cuerpo. Una célula nerviosa, una célula cardíaca, una célula hepática, lo que sea necesario. Su potencial de autorrenovación y diferenciación es la clave para la medicina regenerativa. El desarrollo más impactante se centra en las células madre pluripotentes, inducidas o iPSC. Estas no provienen de embriones, lo que resuelve una parte significativa del debate ético. El científico japonés Shinya Yamanaka descubrió que podemos tomar una célula adulta común, como una célula de la piel, y reprogramarla genéticamente para que retroceda en el tiempo, volviéndose pluripotente, actuando como una célula madre embrionaria. Piensa en esto. Podemos tomar una célula de tu propio cuerpo y ordenarle que olvide lo que es para convertirse en una neurona nueva
que reemplace las dañadas por el Parkinson, o en cardiomiocitos funcionales para reparar un corazón infartado. Esta tecnología ya se está aplicando en la creación de órganos en un chip u organoides, estructuras tridimensionales en miniatura que imitan la función de órganos humanos. Estos organoides de hígado, riñón o cerebro, cultivados a partir de iPSC, son herramientas increíblemente valiosas para probar la toxicidad de nuevos fármacos de una manera mucho más precisa que las pruebas en animales, lo que acelera el desarrollo de medicamentos y reduce costos. Además, permiten a los investigadores modelar enfermedades complejas. Si tienes una enfermedad neurológica rara, los científicos pueden crear un mini cerebro en el laboratorio con tus propias células para estudiar cómo se desarrolla la patología en ese contexto genético específico y probar terapias personalizadas directamente sobre tu réplica celular. El sueño de la bioingeniería es, por supuesto, la impresión 3D de órganos funcionales, una disciplina que llamamos bioimpresión. Esto combina la precisión de la impresión tridimensional con la biología celular. En lugar de utilizar plástico o metal, las impresoras utilizan una biotinta que contiene células vivas, factores de crecimiento y un andamio de soporte. El objetivo final es eliminar la necesidad de donaciones de órganos, ya que podríamos imprimir un riñón nuevo o un segmento de corazón para un paciente utilizando sus propias células. Aunque todavía es un desafío monumental lograr que los órganos bioimpresos desarrollen la compleja red de vasos sanguíneos, la vascularización, necesaria para mantener la viabilidad del tejido a largo plazo, ya se han impreso con éxito tejidos simples como piel y cartílago que se utilizan en procedimientos de quemaduras y reparaciones articulares. Este es el camino hacia la xenotrasplantación, trasplante entre diferentes especies, y la ingeniería de tejidos, donde la medicina se convierte en una rama de la ingeniería de la vida. Mientras la ingeniería se apodera de la biología, la nanotecnología está redefiniendo la entrega de medicamentos. Imagina que el sistema circulatorio de tu cuerpo es como una red de carreteras que recorre un continente. La mayoría de los medicamentos orales son como si arrojáramos una bomba indiscriminada en la carretera principal, afectando a todo a su paso. Las nanopartículas son vehículos de tamaño microscópico, a menudo más pequeños que una célula, diseñados para ser auténticos misiles guiados de la medicina. Estas nanopartículas pueden encapsular un fármaco de quimioterapia y recubrirse con moléculas que se unen específicamente a receptores sobre la superficie de las células cancerosas. El beneficio es doble. Primero, la concentración del medicamento tóxico en el tumor es mucho mayor, lo que maximiza la eficacia. Segundo, la exposición del resto del cuerpo al químico es mínima, lo que reduce drásticamente los efectos secundarios debilitantes asociados con los tratamientos tradicionales. Este enfoque ha sido crucial en el desarrollo de algunas vacunas, donde las nanopartículas lipídicas protegen y entregan el material genético de manera eficiente a las células. En el futuro cercano, podríamos ver nanobots o nanodispositivos biológicos que patrullan tu torrente sanguíneo, detectando los primeros signos de una placa de ateroma o una célula precancerosa y eliminándola antes de que se convierta en una amenaza real. La medicina se está volviendo invisible y omnipresente en la prevención. Pero volvamos a algo más fundamental y cotidiano: el sueño. A pesar de su universalidad, el sueño sigue siendo uno de los mayores enigmas de la biología humana, y su importancia es constantemente subestimada por la cultura moderna. La medicina ha demostrado de forma irrefutable que el sueño no es un estado pasivo de reposo, sino un periodo de actividad intensiva de limpieza y mantenimiento. Durante el sueño profundo, el cerebro activa el sistema linfático, una red de canales paralelos al sistema linfático, pero específica del sistema nervioso central. Este sistema linfático funciona como una lavadora cerebral, eliminando subproductos metabólicos tóxicos que se acumulan durante el día. El producto de desecho más importante que se elimina durante el sueño es la proteína beta-amiloide, cuya acumulación está fuertemente ligada al desarrollo de la enfermedad de Alzheimer. Los estudios indican que la depuración de esta proteína es mucho más eficiente durante el sueño que durante la vigilia. La privación crónica del sueño, por lo tanto, no solo te hace sentir cansado y menos productivo. Biológicamente, te estás negando a limpiar los desechos tóxicos del cerebro, aumentando tu riesgo de neurodegeneración. La medicina del sueño ya no trata solo la apnea o el insomnio. Se ha convertido en una rama esencial de la neurología preventiva.
Dormir es, literalmente, el acto de reducir tu riesgo de desarrollar demencia, un dato que debería ser una prioridad de salud pública más importante que cualquier vitamina de moda. Continuando con la interconexión mente-cuerpo, exploremos la fascinación que la medicina tiene con la neuroplasticidad. Durante mucho tiempo, la creencia generalizada era que el cerebro adulto era una estructura fija. Una vez que las conexiones neuronales se establecían en la infancia, permanecían inalterables y el daño era permanente. Este concepto ha sido demolido por la ciencia. La neuroplasticidad es la increíble capacidad del cerebro para reorganizarse, formando nuevas conexiones neuronales a lo largo de toda la vida. Es la razón por la que las víctimas de accidentes cerebrovasculares pueden, con terapia intensiva, recuperar funciones perdidas. Las áreas cerebrales circundantes asumen las funciones de las áreas dañadas. Esta plasticidad no es solo para la recuperación de lesiones, es la base del aprendizaje y la adaptación. La medicina está utilizando este principio en la rehabilitación de formas muy creativas. Por ejemplo, en pacientes con dolor crónico, que a menudo es el resultado de una memoria del dolor incrustada en el cerebro que continúa enviando señales incluso después de que la lesión física original ha sanado, la terapia se enfoca en reentrenar el cerebro. Se utilizan técnicas como la terapia de espejo, donde el paciente que ha perdido una extremidad o tiene dolor en ella, mira el reflejo de su miembro sano, engañando al cerebro para que perciba que el miembro afectado se está moviendo sin dolor, lo que ayuda a romper el circuito del dolor crónico. La neurociencia nos enseña que, en muchos casos, para sanar el cuerpo, primero hay que reescribir el software del cerebro. La medicina también se enfrenta a la creciente amenaza de la resistencia a los antibióticos, un problema que muchos expertos consideran tan grave como el cambio climático. Desde el descubrimiento de la penicilina por Alexander Fleming en 1928, los antibióticos han salvado incontables vidas, transformando enfermedades antes mortales en meras molestias. Pero cada vez que utilizamos un antibiótico, seleccionamos inadvertidamente a las bacterias que tienen una ligera ventaja genética para sobrevivir al fármaco. Es pura presión evolutiva a una velocidad asombrosa. Estas bacterias resistentes se multiplican y comparten su resistencia, creando las llamadas superbacterias. El problema es que la tasa de desarrollo de nuevos antibióticos se ha ralentizado drásticamente, en parte porque es costoso y las bacterias encuentran formas de evadir el nuevo medicamento rápidamente. Estamos al borde de una era post-antibiótica, donde infecciones comunes y procedimientos quirúrgicos de rutina podrían volverse peligrosos nuevamente. La medicina está respondiendo con enfoques innovadores. Uno de ellos es la terapia con fagos. Los fagos son virus que atacan específicamente a las bacterias. Son los depredadores naturales de las bacterias. A diferencia de los antibióticos, que matan indiscriminadamente bacterias buenas y malas, los fagos son extremadamente selectivos y pueden diseñarse para atacar solo a las cepas resistentes. Este método, que fue utilizado en Europa del Este durante décadas antes de la era de los antibióticos, está experimentando un resurgimiento en Occidente como una de las herramientas más prometedoras contra las superbacterias. Además de los fagos, los científicos están explorando el potencial de los péptidos antimicrobianos, moléculas que forman parte del sistema inmunológico innato de muchos organismos. Estos péptidos matan a las bacterias atacando las membranas celulares en lugar de una ruta bioquímica interna, lo que hace que sea mucho más difícil para las bacterias desarrollar resistencia. La lucha contra la resistencia no es solo un desafío biológico, es un imperativo global que requiere cambios en la forma en que usamos los antibióticos en la medicina humana y la agricultura. Volviendo al diagnóstico, la medicina está experimentando una metamorfosis gracias a la inteligencia artificial o IA. La IA no está ahí para reemplazar a los médicos, sino para darles superpoderes. En campos como la radiología o la patología, donde grandes volúmenes de datos visuales como mamografías o diapositivas de tejido deben ser analizados, la IA puede detectar patrones y anomalías con una velocidad y precisión que superan consistentemente al ojo humano. Por ejemplo, los algoritmos de aprendizaje profundo pueden identificar signos tempranos de retinopatía diabética o cáncer de piel mucho antes de que un médico humano, agotado o distraído, pueda hacerlo. El verdadero potencial de la IA reside en su capacidad para integrar datos masivos. Un médico típico toma decisiones basadas en la experiencia personal,
los resultados de pruebas y las directrices clínicas. La IA, sin embargo, puede procesar el genoma completo del paciente, su historial médico electrónico, su estilo de vida, a través de dispositivos portátiles y compararlo con los datos anónimos de millones de otros pacientes para predecir el curso más probable de la enfermedad o el tratamiento más eficaz. Esto está llevando la medicina personalizada a un nivel completamente nuevo, ayudando a los médicos a tomar decisiones con una base de evidencia mucho más amplia y profunda. Es el paso de la intuición clínica al análisis predictivo en tiempo real, mejorando los resultados para casi todas las condiciones. Finalmente, si pensamos en el concepto de prevención, nada es más importante que la nutrigenómica o nutrigenética. Esta área de estudio explora la interacción entre los nutrientes y los genes. La idea central es que los alimentos no son solo calorías y vitaminas, son moléculas informativas que hablan directamente con tu ADN, afectando la expresión de tus genes. Por ejemplo, la medicina ya sabe que las personas tienen variaciones genéticas que afectan la forma en que metabolizan la cafeína o ciertos tipos de grasas. Algunas personas están genéticamente predispuestas a metabolizar la cafeína lentamente, lo que aumenta su riesgo de infartos si consumen grandes cantidades, mientras que otras la eliminan rápidamente. La nutrigenómica busca optimizar la dieta a nivel molecular. En lugar de seguir pautas nutricionales genéricas, un día se te prescribirá una dieta basada en la secuenciación de tu genoma y en tu perfil epigenético. Se podrá determinar que, debido a tu composición genética específica, necesitas una ingesta más alta de ciertos micronutrientes o debes evitar ciertos alimentos que podrían desencadenar una expresión genética indeseable. Esto convierte la alimentación en una intervención médica de máxima precisión, un eslabón esencial entre el ambiente, la genética y la salud. La medicina se está volviendo no solo la forma en que curamos, sino también la forma en que decidimos vivir cada día. Nuestro viaje a través de las fronteras de la medicina apenas comienza, y hay muchas más capas de asombro científico que te esperan en nuestra próxima charla. Retomando nuestro asombroso recorrido por los campos de la medicina, hemos establecido que nuestro cuerpo es un campo de batalla evolutivo, susceptible a las imperfecciones del diseño natural y en constante reescritura por la epigenética y la nanotecnología. Ahora, profundicemos en las fronteras más audaces, donde la biología se encuentra con la ingeniería y la ética se pone a prueba, el arte de la sustitución de órganos y el desafío de la crianización. El trasplante de órganos es uno de los mayores triunfos de la medicina moderna, salvando innumerables vidas cada año. Sin embargo, su éxito está constantemente limitado por dos problemas fundamentales: la escasez de órganos de donantes y el rechazo inmunológico. Tu sistema inmune, esa compleja máquina de defensa, está diseñado para identificar y destruir cualquier cosa que no sea tú. Cuando recibe un órgano de otra persona, lo ve como un invasor, una amenaza que debe ser neutralizada, lo que obliga a los pacientes a tomar medicamentos inmunosupresores de por vida. Estos fármacos salvan el órgano trasplantado, sí, pero dejan al paciente vulnerable a infecciones y a ciertos tipos de cáncer, lo cual es un compromiso delicado. Una de las soluciones más revolucionarias a esta crisis de donación proviene de un enfoque que suena a mito: la descelularización y recelularización. Imagina tomar un órgano completo, como un corazón o un riñón, de un animal, a menudo un cerdo, debido a su similitud en tamaño y estructura con los órganos humanos, o de un donante cadavérico no apto. Mediante el uso de detergentes suaves, los científicos son capaces de lavar el órgano, eliminando todas las células originales del donante. Lo que queda es el andamio biológico tridimensional del órgano, una matriz extracelular intacta y perfecta que conserva la arquitectura compleja, los vasos sanguíneos y las conexiones estructurales del órgano original. Es como si quedara solo el esqueleto de la casa. El siguiente paso es la recelularización. Este andamio descelularizado se introduce en un bioreactor y se siembra con las propias células madre o células especializadas del paciente. Con el tiempo, estas células crecen, se diferencian y repueblan la matriz, creando un órgano funcional que es genéticamente una parte del paciente. La ventaja es obvia y monumental. Un órgano cultivado de esta manera no provocaría rechazo inmunológico porque, aunque la estructura original proviene de otro ser, las células funcionales son las del receptor. Este campo,
aunque todavía está en etapas de investigación intensiva, tiene el potencial de erradicar las listas de espera de trasplantes y eliminar la dependencia de los inmunosupresores. La dificultad en la descelularización reside en asegurar que absolutamente todas las células originales del donante sean eliminadas. Incluso restos diminutos de material genético o proteínas extrañas podrían desencadenar una respuesta inmune. Por otro lado, la recelularización es un desafío de ingeniería. Hay que asegurarse de que la perfusión de nutrientes y oxígeno llegue a todas las células del órgano tridimensional, especialmente en órganos densos y complejos como el hígado o el riñón. No obstante, el avance es constante y ya se han logrado trasplantes exitosos de órganos más simples, como tráqueas y vejigas, que siguen este principio de ingeniería de tejidos. Ahora, pasemos a un concepto que desafía nuestra noción de la muerte: la crianización. Este es el proceso de conservar a temperaturas extremadamente bajas los cuerpos de personas que la medicina moderna ya no puede ayudar, con la esperanza de que la tecnología futura sea capaz de reanimarlos y curar la causa original de su fallecimiento. Hablamos de sumergir el cuerpo o la cabeza en nitrógeno líquido a una temperatura de 196 C. La ciencia detrás de esto es la criobiología, el estudio de la vida a bajas temperaturas. El desafío principal, y el escollo científico, es la formación de cristales de hielo. Cuando el agua dentro de las células se congela lentamente, forma cristales de hielo puntiagudos que perforan las membranas celulares y destruyen la estructura del tejido. Para evitar esto, los criopreservacionistas utilizan sustancias llamadas crioprotectores, que son esencialmente anticongelantes médicos. Estos químicos se infunden en el cuerpo, reemplazando el agua dentro de las células y evitando la formación de cristales. El proceso se llama vitrificación y transforma el líquido celular en un estado vítreo, similar al vidrio, sin la estructura cristalina destructiva. Es importante ser claro, la criopreservación no es actualmente un proceso de reanimación. Es un proceso de suspensión. No existe evidencia científica actual de que un cerebro humano complejo, criopreservado, pueda ser calentado y reanimado con su memoria y personalidad intactas. Sin embargo, la investigación en criobiología ha avanzado notablemente, permitiendo la criopreservación exitosa de células, tejidos e incluso órganos pequeños, como riñones de conejo, que han sido congelados, almacenados y luego calentados y trasplantados con éxito. La esperanza de los defensores de la crianización es que la misma nanotecnología que estamos desarrollando para la medicina de precisión, en el futuro, pueda reparar el daño molecular causado por la criopreservación y la enfermedad original. Es una apuesta audaz en la capacidad futura de la ciencia. Dejando los extremos de la vida y la muerte, la medicina está lidiando con problemas que son inherentemente humanos, como el dolor crónico. Se estima que afecta a millones de personas, y a menudo es más debilitante que la enfermedad subyacente que lo causó. El dolor agudo es un mecanismo de defensa esencial, una alarma que te avisa de un daño. El dolor crónico, que persiste mucho después de que la lesión ha sanado, es una alarma defectuosa que no se apaga. Como mencionamos, se trata de una alteración en los circuitos cerebrales donde el sistema nervioso se ha vuelto hipersensible. El tratamiento del dolor crónico es un campo que está siendo transformado por la neuromodulación. Esta terapia utiliza tecnología para alterar la actividad nerviosa directamente. Los estimuladores de la médula espinal son pequeños dispositivos implantados quirúrgicamente que envían suaves pulsos eléctricos a la médula espinal. Estos pulsos modifican las señales de dolor antes de que lleguen al cerebro, reemplazándolas con una sensación de hormigueo o, idealmente, con nada en absoluto. Es una forma de piratear el sistema de señalización del dolor. Más recientemente, se están utilizando terapias que estimulan directamente los nervios periféricos y tratamientos menos invasivos como la estimulación magnética transcraneal, EMT, que utiliza campos magnéticos para modular la actividad cerebral en áreas asociadas con la percepción del dolor. Al abordar el dolor crónico como una enfermedad del sistema nervioso central y no solo como una consecuencia de un daño tisular, la medicina está abriendo nuevas vías para la esperanza. Otra área de la medicina que experimenta una revolución silenciosa es la vacunología. Las vacunas son quizás la intervención de salud pública más exitosa en la historia de la humanidad, después del saneamiento y el agua limpia. La idea es simple pero brillante: exponer al sistema inmunológico a una versión inofensiva o debilitada de un patógeno para que aprenda a reconocerlo y montar una defensa rápida en el futuro.
Tradicionalmente, las vacunas han sido lentas de desarrollar, a menudo utilizando el patógeno muerto o atenuado. La nueva generación de vacunas, las vacunas de ARN mensajero o ARNM, han cambiado las reglas del juego. En lugar de inyectar una parte del virus, inyectan una hebra de ARNM que contiene la receta genética para que tus propias células produzcan una proteína específica del patógeno, como la proteína spike de un virus. Tus células actúan como pequeñas fábricas de vacunas, produciendo esta proteína inofensiva, y tu sistema inmune la reconoce y desarrolla anticuerpos. Cuando el patógeno real llega, tu cuerpo ya está listo. La belleza del ARNM es su velocidad de desarrollo y su adaptabilidad. Una vez que se tiene la plataforma, se puede sustituir la receta por la de cualquier otro patógeno en cuestión de semanas. Esto no solo es crucial para la respuesta a pandemias, sino que también tiene un enorme potencial en la creación de vacunas personalizadas contra el cáncer. La idea es secuenciar las mutaciones de un tumor y diseñar una vacuna de ARNM que enseñe al sistema inmune del paciente a atacar solo a esas células cancerosas específicas, evitando dañar el tejido sano. Es la inmunoterapia llevada al siguiente nivel de precisión. El campo de la cirugía también está siendo remodelado por la tecnología de una forma dramática. Los robots quirúrgicos como el sistema Da Vinci han pasado de ser una novedad a un estándar en muchos procedimientos complejos. Estos robots no reemplazan al cirujano, sino que actúan como una extensión de sus manos, permitiéndole operar a través de incisiones diminutas, cirugía mínimamente invasiva. El cirujano se sienta en una consola, viendo una imagen tridimensional magnificada y utiliza controles maestros que traducen sus movimientos a instrumentos pequeños y precisos dentro del cuerpo del paciente. La principal ventaja es la precisión y la estabilidad. El robot filtra el temblor natural de la mano humana y puede realizar movimientos que serían imposibles para una mano desnuda. Esto resulta en menos trauma para el paciente, menos pérdida de sangre, menos dolor postoperatorio y una recuperación más rápida. El siguiente paso en la cirugía robótica es la telecirugía, donde un cirujano podría operar a un paciente a miles de kilómetros de distancia, con el robot en el hospital del paciente y el cirujano controlándolo a través de una conexión de alta velocidad. Aunque esto plantea desafíos éticos y de seguridad cibernética enormes, promete llevar la pericia de cirujanos altamente especializados a zonas remotas del planeta. No podemos hablar de medicina sin tocar el fascinante mundo de la cronobiología, el estudio de los ritmos biológicos. Nuestro cuerpo no es una máquina que funciona igual las 24 horas del día. Opera con un ritmo circadiano de aproximadamente 24 horas, que está sintonizado con el ciclo de luz y oscuridad. Este reloj interno regula hormonas, temperatura corporal, función inmune e incluso la eficacia de los medicamentos. La cronofarmacología es una rama de la medicina que busca optimizar la administración de medicamentos basándose en estos ritmos. Por ejemplo, se ha demostrado que los medicamentos para bajar el colesterol, estatinas, son más eficaces cuando se toman por la noche, ya que la producción de colesterol del cuerpo es más activa durante las horas de sueño. De manera similar, ciertos medicamentos para la presión arterial son más beneficiosos si se administran antes de acostarse, para contrarrestar la tendencia de la presión arterial a aumentar en las primeras horas de la mañana, que es cuando ocurren la mayoría de los infartos y accidentes cerebrovasculares. Ignorar el reloj interno es ignorar una variable crucial. La cronobiología nos está enseñando que la pregunta de cuándo tomas tu medicina es a veces tan importante como la pregunta de qué medicina tomas. Profundizando en el ámbito del diagnóstico, la medicina está buscando marcadores de enfermedades que sean invisibles para las pruebas actuales. La detección temprana es, con frecuencia, la diferencia entre una cura y un pronóstico sombrío. Un avance prometedor es la biopsia líquida. Tradicionalmente, para diagnosticar el cáncer, se requiere una biopsia de tejido, un procedimiento invasivo y doloroso. La biopsia líquida ofrece una alternativa simple: un análisis de sangre. ¿Cómo funciona? Los tumores cancerosos liberan continuamente pequeños fragmentos de su ADN mutado, llamados ADN tumoral circulante o ctDNA, en el torrente sanguíneo. La biopsia líquida utiliza tecnologías de secuenciación ultrasensibles para detectar estas pequeñas cantidades de ADN tumoral. Esto permite no solo detectar el cáncer en sus etapas más tempranas, incluso antes de que aparezcan síntomas o masas visibles, sino también monitorear la respuesta del paciente al tratamiento
y detectar la recurrencia del tumor mucho antes que las pruebas de imagen. En el futuro, un simple análisis de sangre anual podría convertirse en una herramienta de detección universal para múltiples tipos de cáncer, lo que representa un cambio de paradigma en la oncología preventiva. El fascinante mundo de las hormonas y su influencia en el estado de ánimo y el comportamiento también es un área de intensa investigación médica. Consideremos la oxitocina, a menudo llamada la hormona del amor o del abrazo. Es una hormona peptídica que se libera en el cerebro y tiene un papel crucial en el vínculo social, la confianza, la empatía y la reproducción. Se libera durante el parto, la lactancia y el contacto físico. La medicina está explorando el potencial terapéutico de la oxitocina, no solo en trastornos de salud mental, sino también en el tratamiento de condiciones donde la interacción social está alterada. Por ejemplo, la oxitocina se está estudiando como un posible tratamiento adyuvante para el trastorno del espectro autista, TEA. Al aumentar las señales sociales, la oxitocina podría mejorar la capacidad de una persona para interpretar y responder a las señales sociales. Aunque los resultados iniciales son mixtos y la oxitocina es compleja, puede aumentar la agresión en ciertos contextos. Esta investigación subraya cómo la medicina está yendo más allá de los antidepresivos y los ansiolíticos tradicionales para apuntar a las vías neuroquímicas que gobiernan las emociones y la conducta social humana. Es la búsqueda de una medicina que cure el aislamiento y fortalezca la conexión humana a nivel molecular. Finalmente, si te pones a pensar en la propia complejidad del acto médico, debes considerar el efecto Hawthorne y la importancia del factor humano. El efecto Hawthorne, si bien proviene de la sociología industrial, se aplica perfectamente a la medicina. Los pacientes o las personas tienden a modificar su comportamiento cuando saben que están siendo observados o que forman parte de un estudio. En los ensayos clínicos, este efecto es otra razón por la que el placebo funciona tan bien. El simple hecho de recibir atención médica, de que alguien se preocupe por tu condición, puede tener un impacto positivo en los resultados de salud. La medicina eficaz es una combinación de la ciencia más avanzada y el cuidado humano más básico. La empatía del médico, la explicación clara, la sensación de ser escuchado, todo esto son elementos terapéuticos que no se pueden medir en miligramos ni en joules, pero que son esenciales para la curación. Al final, la mejor medicina no solo trata el cuerpo, honra la complejidad de la persona. El futuro de la medicina, como hemos visto, reside en la sinergia entre la tecnología de punta y la comprensión profunda de la biología humana. Pero para completar este panorama de asombro científico, debemos abordar un aspecto que la medicina ha tendido a descuidar o subestimar hasta hace relativamente poco: la inmensa influencia de nuestro ambiente externo en nuestra salud interna. No me refiero solo a la contaminación, sino a todo lo que nos rodea, desde la calidad del aire y la luz, hasta la naturaleza que nos falta. Hablemos primero de la exposómica. Si el genoma es la suma de todos tus genes, la exposómica es la suma de todas las exposiciones ambientales a las que has estado sometido desde la concepción hasta el momento actual. Esto incluye la dieta, el estilo de vida, el estrés, las toxinas, la radiación e incluso los contaminantes microbianos. Los científicos ahora reconocen que muchas enfermedades crónicas como el cáncer, las enfermedades cardíacas y el Alzheimer son el resultado de una compleja interacción entre la predisposición genética y los desencadenantes ambientales. Un gen de riesgo puede permanecer silente toda la vida si la exposómica es favorable. La dificultad de estudiar la exposómica es evidente. ¿Cómo se puede medir la exposición de una persona a miles de químicos durante décadas? La medicina está recurriendo a la tecnología de sensores portátiles, wearables, y la ciencia de datos para intentar mapear estas interacciones. Estos dispositivos no solo rastrean la actividad física y el sueño, sino que también pueden medir la exposición a contaminantes atmosféricos, la radiación UV e incluso los niveles de cortisol, la hormona del estrés, a través del sudor. El objetivo es crear un pasaporte de exposición personal que permita a los médicos ofrecer consejos preventivos mucho más precisos. Esto nos lleva a la medicina de precisión en su sentido más amplio. No solo la genética es única, sino también el entorno en el que tu genética interactúa. Un elemento ambiental que está ganando una importancia crítica es la contaminación del aire. Durante mucho tiempo, la medicina la vio principalmente como una causa de enfermedades respiratorias, pero la investigación reciente ha demostrado que las partículas finas
conocidas como PM2.5, partículas de 2.5 micrómetros o menos de diámetro, unas 30 veces más pequeñas que un cabello humano, son lo suficientemente pequeñas como para penetrar profundamente en los pulmones y, lo que es más impactante, pasar a través del torrente sanguíneo. Una vez en la circulación, estas partículas pueden causar inflamación sistémica, daño oxidativo y están implicadas en un aumento significativo de los riesgos de infartos, accidentes cerebrovasculares y demencia. El mecanismo es sorprendente. La exposición crónica a estas partículas finas puede inflamar los vasos sanguíneos, endurecer las arterias y contribuir a la formación de placa aterosclerótica, un proceso que es idéntico al que causa la mala alimentación o la falta de ejercicio. La implicación es que vivir en una ciudad con aire altamente contaminado es un factor de riesgo cardiovascular tan grave como el tabaquismo. La medicina, por lo tanto, no puede limitarse a recetar pastillas. Debe abogar por cambios en la política pública para sanear los ambientes, porque el aire que respiras es un medicamento o un veneno de acción lenta. Otro ámbito crucial que redefine la salud es el de la salud mental y la relación entre el bienestar psicológico y físico. La antigua división entre mente y cuerpo es cada vez más insostenible a la luz de la ciencia. La psiconeuroinmunología, PNI, es la disciplina que estudia la compleja comunicación entre la psique, el sistema nervioso y el sistema inmunológico. Esta comunicación es bidireccional y molecular, mediada por hormonas y neurotransmisores. El estrés crónico, por ejemplo, no es solo una sensación mental desagradable, es un estado biológico que libera constantemente hormonas de estrés como el cortisol. Esta liberación continua suprime el sistema inmunológico, haciéndote más susceptible a infecciones y potencialmente aumentando la tasa de crecimiento de las células cancerosas. Además, el estrés crónico promueve la inflamación, el motor silencioso de casi todas las enfermedades crónicas. El médico del futuro será un experto no solo en fisiología, sino también en cómo modular la respuesta al estrés a través de terapias conductuales, meditación o ejercicio. La depresión, por ejemplo, no es solo una tristeza incontrolable, es un estado asociado con niveles elevados de citoquinas proinflamatorias. La medicina está buscando biomarcadores de inflamación para diagnosticar y tratar los trastornos depresivos, transformando la psiquiatría en una disciplina molecular, donde las emociones tienen una base bioquímica medible. Dentro de esta interacción mente-cuerpo, encontramos el poder de la placebomancia en la cirugía. Sí, has oído bien, la cirugía placebo. Aunque el concepto es éticamente complejo, los ensayos controlados han demostrado que, para ciertas condiciones, los resultados de una cirugía real no son estadísticamente mejores que los de una cirugía falsa, donde el paciente es anestesiado y se hace una pequeña incisión, pero el procedimiento correctivo no se lleva a cabo. El ejemplo más famoso es el de la artroscopia de rodilla para el dolor de osteoartritis. Varios estudios rigurosos han comparado la cirugía real con la cirugía placebo y han encontrado que los pacientes en el grupo placebo informaron de un alivio del dolor y una mejora en la función que eran indistinguibles de los que recibieron la cirugía. Esto no quiere decir que todas las cirugías sean inútiles, sino que el componente psicológico del tratamiento, la expectativa de curación, el ritual, el trauma, aunque mínimo, y la atención del médico pueden ser responsables de una parte significativa de la mejoría. Este hallazgo obliga a la medicina a ser más cautelosa con las intervenciones invasivas y a priorizar el tratamiento no quirúrgico siempre que la evidencia lo permita. La medicina está buscando alternativas a los fármacos sintéticos, y una de las fuentes más ricas y sorprendentes proviene de nuestro propio ecosistema: los venenos y las toxinas. La naturaleza ha desarrollado algunas de las moléculas más potentes y específicas del planeta para la defensa y la depredación. El desafío de la medicina moderna es desarmar estos venenos y convertirlos en medicamentos. Considera el veneno de ciertos caracoles marinos tropicales, como el Conus magus. Este caracol paraliza a sus presas con un cóctel neurotóxico increíblemente complejo. Los científicos han aislado una de estas toxinas, llamada ciconotida, un péptido que es 1000 veces más potente que la morfina en el alivio del dolor, pero sin el potencial adictivo de los opioides. Funciona bloqueando canales de calcio específicos en las neuronas que transmiten señales de dolor. De manera similar, se están estudiando toxinas del veneno de serpientes y arañas.
algunas de las cuales muestran promesas en el tratamiento de la hipertensión, la diabetes e incluso en la disolución de coágulos de sangre en las víctimas de accidentes cerebrovasculares. Es un principio de la alquimia biológica. El veneno, la dosis incorrecta, se convierte en el medicamento, la dosis precisa, todo gracias a la capacidad de la química médica para aislar y modificar las moléculas de la naturaleza. Pasando al ámbito de las enfermedades infecciosas, el siglo XXI ha traído nuevos desafíos que requieren soluciones disruptivas. Las enfermedades virales han sido notoriamente difíciles de tratar, porque los virus secuestran la maquinaria celular del huésped, lo que dificulta atacarlos sin dañar la propia célula. Sin embargo, la medicina está apuntando a una nueva clase de terapias: los antivirales de amplio espectro. La idea es desarrollar medicamentos que no se dirijan a una proteína específica de un virus, que puede mutar rápidamente, sino a un proceso celular fundamental que es esencial para la replicación de muchos virus diferentes. Por ejemplo, algunos antivirales experimentales se dirigen a los ribosomas de las células del huésped o a las enzimas que el virus necesita para replicar su material genético, pero lo hacen de una manera que interfiere desproporcionadamente con el ciclo de vida viral. Este enfoque es crucial para prepararse para la próxima pandemia, permitiendo una respuesta farmacológica rápida contra patógenos desconocidos antes de que se desarrolle una vacuna específica. Es una estrategia de defensa que trasciende al enemigo individual. El estudio del sistema linfático también está experimentando una revalorización significativa. Tradicionalmente visto como un sistema de drenaje de fluidos, la medicina ahora lo reconoce como un componente esencial de la neuroinmunología. Lo que una vez se creyó que era imposible, que el cerebro estaba completamente aislado del sistema linfático, fue refutado por el descubrimiento de vasos linfáticos funcionales en el cerebro, específicamente en las meninges, las capas protectoras que rodean el cerebro. Este hallazgo es trascendental. Estos vasos linfáticos meningios son la ruta por la cual las células inmunes ingresan y salen del cerebro y por la que los productos de desecho, como la proteína beta-amiloide que discutimos, son eliminados. Su disfunción se está investigando activamente como un factor clave en el desarrollo del Alzheimer, el Parkinson y la esclerosis múltiple. La medicina está buscando formas de mejorar la función linfática cerebral, quizás a través de medicamentos o incluso posturas específicas de sueño, para ayudar al cerebro a limpiarse a sí mismo y así prevenir las enfermedades neurodegenerativas asociadas con la acumulación de proteínas tóxicas. La epidemiología, la ciencia que estudia los patrones y las causas de las enfermedades en las poblaciones, se está volviendo más sofisticada. Ya no solo se trata de contar casos. La epidemiología genética está utilizando bases de datos masivas de genomas humanos para identificar variaciones genéticas que confieren riesgo, lo que nos permite comprender mejor la heredabilidad de las enfermedades y las diferencias en la susceptibilidad entre poblaciones. Sin embargo, uno de los avances más prometedores es la modelización predictiva de enfermedades. Utilizando el poder de la inteligencia artificial, los epidemiólogos pueden integrar datos de movimiento de población, patrones climáticos, datos de salud pública e incluso información de redes sociales para predecir brotes de enfermedades como la gripe, el dengue o el COVID-19 con semanas de anticipación. Esto permite a los hospitales prepararse, almacenar suministros y emitir advertencias específicas, transformando la respuesta de la salud pública de reactiva a proactiva. La predicción de enfermedades ya no es solo estadística, es una ciencia de datos dinámica que salva vidas a nivel global. Para terminar esta parte de nuestra charla, reflexionemos sobre la farmacogenética y la personalización extrema de la dosis. Imagina que tomas un medicamento estándar para una afección común, pero para ti, debido a una variación genética específica, tu hígado metaboliza ese fármaco 10 veces más rápido de lo normal. En consecuencia, el medicamento es ineficaz, o al contrario, lo metabolizas tan lentamente que una dosis estándar se convierte en una sobredosis tóxica. Esto sucede todos los días. La farmacogenética es el estudio de cómo los genes individuales afectan la respuesta a los medicamentos. Al secuenciar genes clave que codifican las enzimas metabolizadoras de fármacos en el hígado, como las enzimas del citocromo P450, los médicos pueden predecir si un paciente es un metabolizador ultra rápido, normal o lento para un fármaco en particular.
Esto permite ajustar la dosis o cambiar el medicamento por completo, eliminando el proceso de ensayo y error que puede llevar meses de sufrimiento o efectos secundarios. Esta es la cúspide de la medicina de precisión. La receta ya no es solo para la enfermedad, sino para el genoma específico del individuo que la padece. Es una promesa de mayor eficacia y menor toxicidad, un paso crucial hacia la seguridad del paciente. El conocimiento de tu propia biología se convierte en el ingrediente más importante de tu receta. Nuestra exploración de la medicina nos ha llevado desde el nanoscopio hasta la epidemiología global, revelando la intrincada red de vida que constituye el ser humano. Hemos visto cómo la genética interactúa con el ambiente y cómo la tecnología promete curar enfermedades que antes eran sentencias. Ahora, en esta nueva etapa, vamos a centrarnos en dos aspectos cruciales y a menudo subestimados: la medicina en contextos extremos y la profundización en la bioética que acompaña a los avances más audaces. Comencemos con la medicina que ocurre más allá de los límites de la Tierra, la medicina espacial. Cuando un ser humano abandona la atmósfera y experimenta la microgravedad, el cuerpo se somete a una serie de cambios fisiológicos que, si no se manejan, podrían ser catastróficos para las misiones de larga duración, como un viaje a Marte. La ausencia de la fuerza de la gravedad, a la que nuestro organismo está perfectamente sintonizado, tiene efectos inmediatos y profundos. Uno de los problemas más serios es la pérdida ósea. En la Tierra, la gravedad estimula a los osteoblastos, células que construyen hueso, a mantener la densidad ósea. Sin esa carga constante, el cuerpo comienza a reabsorber calcio, lo que lleva a una pérdida de masa ósea similar a la osteoporosis acelerada. Los astronautas pueden perder hasta el 1% de su densidad ósea por mes en el espacio. Para combatir esto, la medicina espacial se basa en programas de ejercicio extenuantes, utilizando equipos especializados que simulan la gravedad y mantienen el peso sobre los huesos. Otro fenómeno crítico es la redistribución de fluidos. En la Tierra, la gravedad tira de los líquidos corporales hacia las extremidades inferiores. En el espacio, los fluidos se desplazan hacia el pecho y la cabeza. Esto no solo causa la apariencia hinchada de la cara que se observa en los astronautas, sino que también ejerce presión sobre el cerebro y el nervio óptico. Este cambio de presión puede conducir a un trastorno conocido como síndrome neuroocular, asociado a vuelos espaciales, SANS, que puede causar problemas de visión a largo plazo. Los médicos espaciales están investigando contramedidas, como trajes de presión negativa para las piernas, que jalan los fluidos hacia abajo y así alivian la presión en la cabeza. Y si la microgravedad es un problema, la radiación cósmica es una amenaza existencial. Fuera de la protección de la magnetosfera terrestre y su gruesa atmósfera, los astronautas están expuestos a partículas de alta energía que pueden dañar el ADN. Este daño aumenta el riesgo de cáncer y podría afectar negativamente el sistema nervioso central, planteando serias dudas sobre la función cognitiva durante misiones extendidas. La medicina está buscando radioprotectores, fármacos o suplementos que puedan ingerirse para minimizar el daño celular causado por esta radiación, un área de investigación que también podría beneficiar a los pacientes de quimioterapia en la Tierra. La medicina espacial no es solo el cuidado de enfermos en órbita, es la ingeniería de la supervivencia humana en un entorno hostil. Ahora, volvamos a la Tierra para explorar otra frontera extrema, donde la medicina se convierte en detective, la medicina forense y el uso del microbioma en la investigación criminal. Hemos hablado de que el microbioma es un órgano individual. Pues bien, resulta que es tan único como una huella dactilar. La ciencia forense está explorando la posibilidad de que el rastro microbiano que dejas en los objetos y las escenas del crimen pueda ser tan incriminatorio como el ADN humano tradicional. Cuando tocas un objeto, transfieres miles de millones de microorganismos. Estos microorganismos son un reflejo de tu cuerpo, tu entorno y tu estilo de vida. Los investigadores han demostrado que pueden identificar a una persona con un alto grado de precisión basándose en las especies bacterianas que se encuentran en su teléfono móvil o incluso en el teclado que utiliza. El concepto de un reloj de la muerte microbiano es igualmente fascinante. Después de la muerte, el cuerpo se convierte en un ecosistema en descomposición que es colonizado por diferentes oleadas de bacterias y hongos. Los científicos están mapeando la secuencia precisa en la que estas comunidades microbianas se suceden en diferentes tejidos después del fallecimiento.
Al analizar la composición microbiana de un cuerpo o su entorno, los investigadores pueden estimar el intervalo post-mortem con mayor precisión de lo que permiten los métodos tradicionales basados en la temperatura o la rigidez. La medicina forense ya no solo mira la evidencia macroscópica, está analizando la evidencia biológica invisible que dejamos constantemente. Pasemos a los dilemas éticos que surgen cuando la medicina se vuelve demasiado poderosa. La bioética es la filosofía moral que se aplica a las ciencias de la vida. Dos áreas de avance, en particular, plantean preguntas incómodas: la medicina predictiva y la modificación genética de embriones. Con la medicina predictiva, gracias a la secuenciación masiva del genoma, la gente puede descubrir que tiene una alta probabilidad de desarrollar una enfermedad grave dentro de décadas. ¿Tener la capacidad de predecir una enfermedad es lo mismo que tener la capacidad de curarla? No siempre. Un diagnóstico genético presintomático puede crear una carga psicológica enorme, lo que se conoce como el fardo de la previsión. Saber que es muy probable que desarrolles Alzheimer a los 60 años, por ejemplo, puede afectar tus decisiones de vida, tu salud mental y tu capacidad para obtener seguros, incluso si la enfermedad nunca se manifiesta o se cura antes de que llegue. La bioética exige que la medicina maneje la información genética con sumo cuidado, asegurando el consentimiento informado y el apoyo psicológico necesario. El otro gran dilema ético se centra en los avances que te permiten modificar la línea germinal. Ya discutimos cómo CRISPR permite editar el ADN con precisión. Si editamos un gen en un embrión, la línea germinal, ese cambio no solo curaría al individuo, sino que se transmitiría a todas las generaciones futuras. Esto abre la puerta a la erradicación de enfermedades hereditarias, un objetivo moralmente admirable. Sin embargo, también abre la puerta al mejoramiento genético no médico, la mejora de rasgos no patológicos como la inteligencia, la altura o la apariencia. El temor es que esto pueda exacerbar las desigualdades sociales, creando una división biológica entre los que pueden pagar la edición genética para sus hijos y los que no, lo que llevaría a una sociedad de diseñados y no diseñados. La medicina está obligada a debatir cuándo el poder de curar se convierte en la tentación de jugar a ser Dios, y cómo garantizar que las tecnologías más avanzadas beneficien a toda la humanidad, no solo a la élite. Otro campo que está obligando a una reconsideración ética y filosófica es la medicina paliativa y el final de la vida. El objetivo histórico de la medicina ha sido siempre prolongar la vida. Sin embargo, en la era moderna, con la capacidad de mantener artificialmente las funciones corporales, surge la pregunta de cuándo prolongar la vida ya no es beneficioso y comienza a prolongar el sufrimiento. La medicina paliativa se centra en aliviar el sufrimiento y mejorar la calidad de vida de las personas con enfermedades graves y terminales, honrando sus valores y deseos. Un concepto crucial es el de la futilidad médica, intervenciones que no ofrecen ninguna esperanza de beneficio fisiológico para el paciente, solo prolongan el proceso de la muerte. La bioética en este contexto se centra en el derecho a morir con dignidad y en la importancia de las directivas anticipadas o testamentos vitales, donde los individuos expresan sus deseos sobre el soporte vital, la alimentación artificial y la reanimación antes de que pierdan la capacidad de tomar decisiones. La buena medicina, al final de la vida, se mide por la calidad del consuelo, no solo por la cantidad de días añadidos. Volviendo a la lucha contra las enfermedades, exploremos el papel de la inmunoterapia en la revolución oncológica. Anteriormente, los tratamientos contra el cáncer se enfocaban en 3 pilares: cirugía para extirpar el tumor, radiación para quemarlo y quimioterapia para envenenarlo. La inmunoterapia representa un cuarto pilar radicalmente diferente: desatar el poder del propio sistema inmunológico del paciente para identificar y destruir las células malignas. Durante años, se pensó que el cáncer era invisible para el sistema inmune. La realidad es más compleja. Las células cancerosas son astutas, desarrollan mecanismos para engañar o desactivar a las células T del sistema inmune, usando puntos de control molecular. La inmunoterapia con inhibidores de puntos de control, checkpoint inhibitors, son fármacos que actúan como un interruptor, desbloqueando las células T para que reconozcan al tumor como una amenaza y monten un ataque masivo y dirigido. El impacto de estos inhibidores ha sido asombroso en el tratamiento de melanomas, cáncer de pulmón
y otros tipos de tumores. Para algunos pacientes ha transformado el cáncer metastásico, que antes era una sentencia de muerte rápida, en una enfermedad crónica e incluso se ha logrado la remisión completa a largo plazo. La inmunoterapia es un cambio de mentalidad, ya que el medicamento no ataca directamente al tumor. Ataca al mecanismo de defensa que el tumor ha construido para esconderse. Es una estrategia de cáncer de guerra, donde se refuerzan las defensas propias antes que lanzar un ataque químico externo. En el campo de la rehabilitación, la medicina está logrando avances extraordinarios gracias a la exoesqueletización. Los exoesqueletos robóticos son dispositivos portátiles que se ajustan al cuerpo y están motorizados, brindando soporte y amplificación de la fuerza a los miembros. Originalmente desarrollados para fines militares o industriales, ahora están siendo adaptados para la rehabilitación neurológica. Para personas con lesiones de la médula espinal o parálisis, los exoesqueletos permiten recuperar la capacidad de pararse y caminar. El dispositivo no solo sostiene el peso corporal, sino que también ayuda a entrenar el cerebro. Al proporcionar el movimiento repetitivo y coordinado de la marcha, los exoesqueletos pueden estimular la plasticidad en la médula espinal y el cerebro, ayudando a las vías neuronales residuales a reorganizarse y recuperar el control. Esto no es solo una ayuda para la movilidad, es una herramienta terapéutica que reescribe la conexión entre el cerebro y las extremidades, ofreciendo una esperanza real de que el movimiento que se creía perdido pueda ser parcialmente restaurado. Finalmente, hablemos de una de las herramientas de diagnóstico más importantes de la historia que, sorprendentemente, sigue evolucionando: las imágenes médicas. La resonancia magnética nuclear, RMN, y la tomografía por emisión de positrones, PET, nos han permitido ver el interior del cuerpo sin cirugía, revolucionando la detección y el seguimiento de enfermedades. La última frontera en esta área es la integración de la PET y la RMN en una sola máquina, una herramienta diagnóstica que es superior a la suma de sus partes. La RMN ofrece una excelente resolución anatómica de los tejidos blandos, mostrando la estructura. La PET, por otro lado, ofrece información funcional, utilizando trazadores radiactivos para mostrar dónde ocurre la actividad metabólica, como el consumo de glucosa por las células cancerosas. Al combinar ambas imágenes simultáneamente, los médicos obtienen una visión sin precedentes: la imagen estructural perfecta con un mapa de la actividad molecular del interior. Esto es crucial en la neurología, donde permite correlacionar cambios estructurales sutiles con la disminución de la actividad cerebral temprana en enfermedades como el Alzheimer, y en la oncología, para definir con extrema precisión los bordes de un tumor metabólicamente activo. Las imágenes médicas continúan siendo los ojos de la medicina de precisión, permitiendo que la cura siga el camino de la vista. Continuando con nuestra inmersión en la medicina, y después de explorar las imágenes de alta precisión y los dilemas éticos que definen la vanguardia, es imperativo que volvamos la mirada hacia el motor principal de toda la función corporal: el sistema cardiovascular. El corazón y los vasos sanguíneos han sido durante mucho tiempo el foco principal de la mortalidad y la investigación, pero los avances más recientes en este campo son radicalmente diferentes a la cirugía a corazón abierto del pasado. La cardiología moderna está experimentando una transición de la reparación mecánica a la reparación biológica y genética. Pensemos en el infarto de miocardio, el ataque al corazón. Ocurre cuando se interrumpe el flujo sanguíneo a una parte del músculo cardíaco, matando las células. El problema es que las células del corazón adulto, los cardiomiocitos, tienen una capacidad de regeneración extremadamente limitada. El daño es, en gran medida, permanente, lo que lleva a la formación de tejido cicatricial y, finalmente, a la insuficiencia cardíaca. Aquí es donde la medicina regenerativa cardíaca entra en escena. El objetivo es convencer a las células del corazón de que se regeneren o introducir células que puedan tomar su lugar. Un enfoque innovador se centra en la reprogramación celular in vivo. En lugar de inyectar células madre externas, un proceso que a menudo resulta ineficiente porque muchas células inyectadas mueren o no se integran, los científicos están desarrollando terapias genéticas que transforman directamente las células de tejido cicatricial, fibroblastos, dentro del corazón dañado. Utilizando vectores virales modificados para transportar cócteles de genes específicos, se busca instruir a los fibroblastos para que se conviertan en nuevos cardiomiocitos funcionales. Es un proceso de alquimia biológica,
convertir cicatrices en músculo sano dentro del propio organismo sin necesidad de cirugía compleja. Otro avance fundamental en el manejo de las enfermedades cardíacas es la angiogénesis terapéutica. La enfermedad cardiovascular a menudo se debe a arterias estrechadas o bloqueadas, lo que limita el suministro de oxígeno, isquemia. La angiogénesis es el proceso de formar nuevos vasos sanguíneos. Los científicos están trabajando para desarrollar terapias génicas o proteicas que puedan estimular el crecimiento de vasos colaterales alrededor de las arterias bloqueadas, creando un bypass natural. Es como si el cuerpo desarrollara sus propias carreteras secundarias para sortear el tráfico de las autopistas obstruidas, asegurando que el músculo cardíaco siga recibiendo la irrigación vital. Pasando del corazón al cerebro, la neurofarmacología está desvelando el potencial curativo de sustancias que antes eran estrictamente tabú. Hablo de los psicodélicos como la psilocibina, el componente activo de los hongos mágicos, y el MDMA, conocido como éxtasis o Molly. Contrario a la imagen de drogas recreativas, la medicina está realizando ensayos clínicos muy rigurosos que sugieren que estas sustancias, utilizadas en un entorno terapéutico controlado y asistido por terapeutas, pueden ser transformadoras para el tratamiento de trastornos psiquiátricos que son notoriamente resistentes a la medicación tradicional. La terapia asistida con psilocibina ha mostrado una eficacia notable para la depresión mayor, resistente al tratamiento, y para el trastorno de estrés postraumático, TEPT. A diferencia de los antidepresivos tradicionales, que se toman diariamente para modular los síntomas, la psilocibina se administra en 1 o 2 sesiones intensivas. Se cree que su mecanismo de acción reside en su capacidad para reiniciar las redes neuronales rígidas y habituales en el cerebro deprimido. Bajo el efecto de la psilocibina, el cerebro aumenta su conectividad global y su neuroplasticidad, permitiendo a los pacientes romper patrones de pensamiento destructivos, procesar traumas reprimidos y obtener nuevas perspectivas sobre sus problemas. Es como despejar la maleza de la mente para que crezcan nuevos caminos de pensamiento. De manera similar, el MDMA asistido por terapia ha mostrado tasas de éxito extraordinarias en el tratamiento del TEPT. El MDMA no es un psicodélico en el sentido estricto, pero es un potente empatógeno y entactógeno. En el entorno clínico, permite a los pacientes acceder a recuerdos traumáticos sin la abrumadora respuesta de miedo, promoviendo la empatía consigo mismos y con el terapeuta. Esto facilita el procesamiento y la integración del trauma. La medicina está abordando estas terapias con la seriedad y el rigor científico que merecen, reconociendo que los cambios en la conciencia pueden ser, de hecho, el motor de la curación psiquiátrica duradera. Otro campo que está obligando a la medicina a reconsiderar sus dogmas es la medicina tradicional china, MTC, y la acupuntura. Aunque durante mucho tiempo se han visto con escepticismo en Occidente, la investigación moderna está proporcionando una base neurobiológica para algunas de estas prácticas milenarias. La acupuntura, que implica la inserción de agujas extremadamente finas en puntos específicos del cuerpo, se ha demostrado eficaz para el dolor crónico, las náuseas postoperatorias y la migraña. La explicación científica moderna sugiere que la acupuntura estimula las fibras nerviosas periféricas, que luego envían señales a la médula espinal y al cerebro. Esta estimulación puede modular la liberación de endorfinas, los analgésicos naturales del cuerpo, y neurotransmisores. También se ha propuesto que la acupuntura puede tener efectos sobre el sistema nervioso autónomo, ayudando a cambiar el cuerpo de un estado de lucha o huida simpático a un estado de descanso y digestión parasimpático, lo que promueve la curación y la relajación. La medicina integrativa busca ahora extraer la ciencia funcional de estas prácticas, separando el ritual de la respuesta fisiológica medible. Un área de la medicina que está a punto de experimentar una disrupción masiva es la oncología radioterápica. La radioterapia utiliza haces de radiación de alta energía para destruir las células cancerosas. El desafío inherente es que estos haces también dañan el tejido sano circundante, limitando la dosis que se puede administrar y causando efectos secundarios. La nueva frontera es la terapia con haces de protones. A diferencia de la radioterapia de rayos X tradicional, que deposita energía a lo largo de su camino a través del cuerpo y más allá del tumor, los protones tienen una característica física notable llamada pico de Bragg. Esto significa que los protones depositan su energía máxima en una profundidad muy específica y predecible, deteniéndose abruptamente justo después de golpear el objetivo.
Esto permite a los médicos esculpir la dosis de radiación con una precisión sin precedentes, administrando una dosis letal al tumor y prácticamente 0 dosis al tejido crítico inmediatamente detrás. Esto es especialmente crucial en el tratamiento de tumores pediátricos o tumores cercanos a órganos vitales sensibles como el cerebro, el corazón y la médula espinal, mejorando drásticamente las tasas de curación con una reducción sustancial de los efectos secundarios a largo plazo. Volviendo a los desafíos sistémicos, la medicina debe abordar el impacto de la soledad y el aislamiento social en la salud. Estudios epidemiológicos a gran escala han demostrado de forma concluyente que la soledad crónica no es solo una sensación desagradable, sino un factor de riesgo de mortalidad tan significativo como fumar o la obesidad. Se ha asociado con un aumento del riesgo de infarto, accidente cerebrovascular y deterioro cognitivo. La explicación biológica radica en el estrés crónico. La soledad se interpreta a nivel evolutivo como una amenaza, lo que mantiene al cuerpo en un estado constante de alerta. Esto conduce a la liberación crónica de cortisol y a la disregulación del sistema inmune, impulsando la inflamación sistémica. Algunos investigadores han llegado a sugerir que la soledad crónica es una forma de inflamación conductual. La medicina social, por lo tanto, reconoce que tratar la salud no puede limitarse al individuo. Debe abordar el tejido social. La receta del futuro puede incluir la participación en grupos comunitarios o la conexión social programada, reconociendo que la comunidad es un determinante biológico de la salud tan potente como la dieta. En el diagnóstico, la oftalmología está emergiendo como una ventana directa a la salud sistémica. El ojo es el único lugar donde los médicos pueden observar directamente los vasos sanguíneos y el tejido nervioso sin cirugía. Los cambios en los vasos retinianos son increíblemente reveladores de las condiciones que afectan a todo el cuerpo. Utilizando la inteligencia artificial para analizar imágenes de alta resolución de la retina, los oftalmólogos y los investigadores pueden detectar signos tempranos no solo de diabetes y glaucoma, sino también de enfermedades cardiovasculares y neurodegenerativas. Por ejemplo, el estrechamiento o daño de los pequeños vasos sanguíneos en la retina a menudo refleja el estado de los vasos en el cerebro. La IA puede procesar estos patrones sutiles, prediciendo el riesgo de accidente cerebrovascular años antes de que ocurra. El ojo se convierte así en un biomarcador en tiempo real de la salud general, permitiendo una intervención preventiva temprana basada en una simple prueba ocular. Finalmente, hablemos de la promesa de la terapia de reemplazo hormonal, TRH, y su evolución. La TRH, utilizada históricamente para aliviar los síntomas de la menopausia o el déficit androgénico, ha sido un campo de controversia debido a la preocupación por el aumento del riesgo de ciertos tipos de cáncer y enfermedades cardíacas. Sin embargo, la medicina moderna está redefiniendo y personalizando la TRH. El enfoque actual se basa en el principio de dosis mínima efectiva y la ventana de oportunidad. La investigación sugiere que si la TRH se inicia poco después del inicio de la menopausia, en la ventana de oportunidad temprana, puede ofrecer beneficios cardiovasculares y óseos sin los riesgos observados cuando se inicia en mujeres mayores y con enfermedades preexistentes. Además, la tendencia es utilizar hormonas bioidénticas, estructuralmente idénticas a las producidas por el cuerpo, y vías de administración que evitan el primer paso metabólico a través del hígado, como parches o geles transdérmicos, buscando minimizar los efectos secundarios y personalizar el equilibrio hormonal. La medicina reconoce que las hormonas no son simplemente agentes reproductivos, sino poderosos reguladores de la salud metabólica, cognitiva y ósea. La clave es la precisión y la monitorización constante para adaptar el tratamiento a la biología cambiante de cada individuo. Retomamos nuestro análisis profundo sobre el universo de la medicina, después de haber explorado las revoluciones de la neurofarmacología con psicodélicos y la precisión de los protones en radioterapia. Ahora es momento de sumergirnos en el campo que quizás define la salud de forma más tangible y universal, la salud pública y cómo la medicina se enfrenta a las plagas del mundo moderno, desde las pandemias hasta las enfermedades silenciosas. La salud pública se distingue de la medicina clínica en que su paciente no es el individuo, sino la población entera. Su herramienta más poderosa es la vigilancia epidemiológica, que en el siglo XXI se está transformando gracias a la minería de datos y la biología molecular. Pensemos en el concepto de enfermedad zoonótica,
aquellas que se transmiten de animales a humanos. Históricamente, estas han causado las peores pandemias, desde la peste bubónica hasta la gripe aviar y el COVID-19. La medicina moderna está invirtiendo en la detección temprana en el origen animal, lo que se conoce como el enfoque Una sola salud, One Health. Este concepto reconoce que la salud humana está íntimamente ligada a la salud animal y a la salud del medio ambiente. Los virólogos están monitoreando activamente especies animales salvajes y domésticas en zonas de alto riesgo de derrame zoonótico, donde un patógeno salta de una especie a otra, como de un murciélago a un humano. Al secuenciar los genomas virales de las poblaciones animales, se pueden identificar amenazas potenciales antes de que lleguen a la especie humana. Es una estrategia de defensa que construye muros biológicos de contención antes de que la enfermedad se manifieste en la sociedad. En el lado humano, la salud pública utiliza el análisis de datos de aguas residuales. Esto puede parecer poco glamuroso, pero es extremadamente eficaz. Al monitorear el material genético de virus y bacterias en las plantas de tratamiento de aguas residuales de una ciudad, se puede obtener una imagen en tiempo real de la propagación de un patógeno en una población. Esto ha demostrado ser una herramienta invaluable para rastrear el COVID-19, la poliomielitis y la resistencia a los antibióticos, a menudo semanas antes de que los casos comiencen a aparecer en los hospitales o clínicas. Es una forma de muestreo colectivo, anónimo y rápido que proporciona a las autoridades sanitarias una ventaja crítica en la gestión de crisis. Ahora, giremos hacia las enfermedades silenciosas que amenazan el futuro de la población mundial. Las enfermedades metabólicas. La diabetes tipo 2 y la obesidad han alcanzado proporciones epidémicas, impulsadas por la abundancia calórica y el sedentarismo, un claro desajuste evolutivo. La medicina está buscando soluciones que van más allá de la dieta y el ejercicio. El desarrollo más impactante en este campo es la nueva generación de fármacos miméticos de las hormonas intestinales, como los análogos del péptido 1 similar al glucagón, GLP-1. Originalmente diseñados para ayudar a los pacientes con diabetes a controlar el azúcar en sangre, estos fármacos han demostrado tener un efecto secundario asombroso y potente, una pérdida de peso significativa. El GLP-1 es una hormona que se libera naturalmente después de comer y que le dice al cerebro que estás lleno, ralentiza el vaciado del estómago y reduce el apetito. Al imitar esta hormona, estos medicamentos no solo mejoran el control glucémico, sino que reescriben la relación del paciente con la comida. Estamos hablando de una intervención médica que ataca directamente el problema de la saciedad y el metabolismo a nivel hormonal, ofreciendo una esperanza real para revertir la tendencia de la obesidad. La inflamación crónica es el hilo conductor de la mayoría de las enfermedades metabólicas y de la civilización. No hablamos de la inflamación aguda, la hinchazón de un tobillo torcido, que es una respuesta inmune saludable, sino de una inflamación de bajo grado, constante y sistémica, impulsada por la dieta, el estrés y la acumulación de grasa visceral. Esta inflamación silenciosa es el motor de la aterosclerosis, el cáncer, la diabetes y la neurodegeneración. La medicina está buscando antiinflamatorios no tradicionales. Un ejemplo fascinante es el papel de la interleucina 1 beta y el IL-1β-FAST, una citoquina proinflamatoria. Los ensayos clínicos con fármacos que bloquean específicamente la acción de la IL-1β en pacientes que ya han sufrido un infarto han demostrado que no solo reducen la inflamación, sino que también disminuyen la tasa de futuros eventos cardiovasculares, sin afectar los niveles de colesterol. Este hallazgo demuestra que la inflamación es un objetivo terapéutico independiente en las enfermedades del corazón, abriendo una nueva avenida de tratamiento que se centra en sofocar el fuego biológico que subyace a la patología. En el ámbito de la salud sexual y reproductiva, la medicina está en la cúspide de una revolución con la introducción de la anticoncepción hormonal masculina. Durante décadas, la responsabilidad de la anticoncepción ha recaído predominantemente en las mujeres, con opciones limitadas para los hombres, condones o vasectomía. El desafío científico ha sido diseñar un método reversible, seguro y eficaz que no afecte la producción de testosterona y que no interfiera con el deseo sexual. Los enfoques actuales incluyen geles hormonales que se aplican diariamente en el hombro, que suprimen la producción de esperma sin afectar significativamente los niveles sistémicos de testosterona,
y métodos no hormonales que buscan bloquear temporalmente el conducto deferente, impidiendo la liberación de esperma sin detener su producción. El éxito de estos ensayos tiene implicaciones sociales y de salud pública enormes, prometiendo una distribución más equitativa de la responsabilidad reproductiva y ofreciendo a las parejas un mayor control sobre la planificación familiar, lo que es esencial para el bienestar global. Y si de control reproductivo hablamos, la medicina también está avanzando en la comprensión de la fertilidad y la lucha contra la infertilidad. La tecnología de la fertilización in vitro, FIV, ha sido un salvavidas, pero el proceso a menudo implica la estimulación hormonal intensa y la extracción quirúrgica de óvulos. Una de las áreas de investigación más prometedoras es la gametogénesis in vitro, GIV, el proceso de crear gametos, óvulos y espermatozoides funcionales a partir de células somáticas comunes, como células de la piel. Esto se logra utilizando la tecnología de células madre pluripotentes inducidas, iPSC, que mencionamos antes. Los científicos pueden tomar una célula de la piel, reprogramarla para que se convierta en una célula madre y luego obligarla a diferenciarse en óvulos o espermatozoides. Si se perfecciona, la GIV podría transformar la fertilidad, permitiendo a personas infértiles o parejas del mismo sexo tener hijos biológicos relacionados sin depender de donantes de gametos o la necesidad de la edad reproductiva. La GIV es, esencialmente, la desvinculación de la reproducción de las limitaciones biológicas del cuerpo y el tiempo, planteando, por supuesto, nuevos debates éticos sobre la paternidad y la identidad. En la oftalmología, la medicina está haciendo una incursión espectacular con el uso de la terapia génica para restaurar la visión. La ceguera causada por la amaurosis congénita de Leber, ACL, por ejemplo, es una rara enfermedad hereditaria causada por una mutación en un único gen que impide que las células de la retina respondan a la luz. El tratamiento aprobado utiliza un vector viral inyectado directamente en el ojo para entregar una copia funcional del gen defectuoso a las células de la retina. El resultado es que los pacientes que eran funcionalmente ciegos pueden recuperar la visión. Este éxito no es solo una victoria contra una enfermedad rara, es la prueba de concepto de que la terapia génica puede curar de manera efectiva los trastornos causados por un solo gen, abriendo el camino para tratar otras formas de ceguera y enfermedades monogénicas. El ojo, por ser un órgano relativamente pequeño e inmunológicamente privilegiado, es un campo de pruebas ideal para la medicina de precisión más avanzada. Pasemos a un tema que toca la vida diaria de millones: las alergias. Las alergias son una hipersensibilidad del sistema inmunológico a sustancias que son inofensivas para la mayoría de la gente. El cuerpo reacciona exageradamente al polen, el maní o el pelo de gato, liberando histamina y otras sustancias químicas que causan síntomas molestos o mortales. La medicina está buscando una cura no mediante el simple bloqueo de los síntomas, con antihistamínicos, sino a través de la inmunoterapia de desensibilización. Este tratamiento implica exponer al paciente a dosis gradualmente crecientes del alérgeno a lo largo del tiempo. Al exponer al sistema inmune repetidamente a cantidades muy pequeñas, se busca reeducarlo, cambiándolo de una respuesta destructiva, mediada por anticuerpos IgE, a una respuesta tolerante, mediada por anticuerpos IgG. Esta inmunoterapia, ya sea sublingual o inyectable, ha demostrado ser curativa para muchas alergias respiratorias y se está adaptando para el tratamiento de alergias alimentarias, ofreciendo la esperanza de que los pacientes puedan vivir sin el temor constante de la anafilaxia. Es una forma de terapia que aprovecha la plasticidad de nuestro propio sistema de defensa. Finalmente, consideremos la odontología como una extensión de la medicina general. Durante mucho tiempo, la salud oral se ha visto como algo separado, pero la ciencia ha demostrado una conexión innegable entre las enfermedades de las encías, periodontitis, y las enfermedades sistémicas graves. La periodontitis es causada por bacterias que, si no se controlan, provocan una inflamación crónica. Esta inflamación no permanece confinada a la boca. Las bacterias y los mediadores inflamatorios pueden ingresar al torrente sanguíneo, contribuyendo a la inflamación sistémica que impulsa la aterosclerosis, acumulación de placa en las arterias. De hecho, se ha encontrado una correlación entre la gravedad de la enfermedad periodontal y el riesgo de infarto y accidente cerebrovascular. Además, la enfermedad periodontal se ha relacionado con el riesgo de diabetes y complicaciones en el embarazo. La odontología del futuro
se integrará completamente con la medicina, reconociendo la boca no solo como un conjunto de dientes, sino como un centinela de la salud cardiovascular y metabólica del individuo. El simple cepillado y el hilo dental son, por lo tanto, actos de medicina preventiva a nivel de todo el cuerpo. El envejecimiento es el factor de riesgo número 1 para casi todas las enfermedades crónicas: cáncer, diabetes, enfermedades cardíacas y neurodegenerativas. La gerociencia sostiene que si se puede ralentizar el proceso de envejecimiento, se pueden prevenir o retrasar todas estas enfermedades simultáneamente. La investigación se centra en los sellos distintivos del envejecimiento, Hallmarks of Aging, una lista de procesos celulares y moleculares clave que se desregulan con el tiempo. Uno de los sellos distintivos más prometedores es la acumulación de células senescentes. Estas son células que han dejado de dividirse debido al daño o al estrés, pero que no mueren. En cambio, se vuelven disfuncionales y liberan un cóctel de moléculas proinflamatorias y enzimas destructivas, conocidas colectivamente como fenotipo secretor asociado a la senescencia, CASP. Estas sustancias tóxicas dañan a las células vecinas, propagando el envejecimiento y la disfunción en los tejidos. Piensa en ellas como células zombies, que al no morir, intoxican el vecindario biológico. La medicina está desarrollando una nueva clase de fármacos llamados senolíticos. Estos compuestos están diseñados específicamente para identificar y destruir selectivamente las células senescentes sin dañar a las células sanas. En modelos animales, la eliminación periódica de estas células ha demostrado ser espectacular, revirtiendo algunos síntomas del envejecimiento, mejorando la función cardíaca, reduciendo la fragilidad e incluso prolongando la vida útil. La esperanza es que un tratamiento senolítico, administrado quizá una vez al año, pueda eliminar la carga de células disfuncionales y rejuvenecer los tejidos del cuerpo, manteniendo la salud por más tiempo. Otro enfoque crucial es la manipulación de las sirtuinas, una familia de proteínas que actúan como reguladores maestros del metabolismo, la reparación del ADN y la supervivencia celular. Son sensibles al estado energético de la célula y se activan típicamente en condiciones de restricción calórica, el único método demostrado consistentemente para prolongar la vida útil en diversas especies. Los científicos están buscando activadores de sirtuinas, como el resveratrol o sus análogos, que imiten los efectos de la restricción calórica sin que tengas que morirte de hambre. Al potenciar las sirtuinas, se busca activar los mecanismos de reparación celular, manteniendo la integridad del genoma y mejorando la función mitocondrial, lo cual es fundamental para el metabolismo energético. En el punto de encuentro entre la biología y la tecnología, encontramos la medicina bioelectrónica. Esta es una nueva disciplina que busca tratar enfermedades crónicas utilizando pequeños dispositivos implantables que modulan la actividad eléctrica de los nervios. En lugar de depender de la química de las píldoras, esta medicina utiliza la electricidad para comunicarse con el cuerpo. El nervio vago es el principal objetivo. Es la autopista de comunicación entre el cerebro y casi todos los órganos internos: el corazón, los pulmones, el sistema digestivo y el sistema inmunológico. El nervio vago es clave en el sistema nervioso parasimpático, descansar y digerir. Al implantar un pequeño dispositivo que estimula eléctricamente este nervio, los médicos están logrando resultados prometedores en el tratamiento de la epilepsia, la depresión resistente al tratamiento e incluso la artritis reumatoide. En el caso de la artritis reumatoide, una enfermedad autoinmune donde el cuerpo se ataca a sí mismo, la estimulación del nervio vago puede modular la respuesta inmune, reduciendo la producción de las citoquinas inflamatorias que causan el daño articular, ofreciendo una alternativa a los fármacos inmunosupresores sistémicos. Es la medicina convertida en un hardware que piratea el software natural del cuerpo. El avance más futurista es, sin duda, la interfaz cerebro-máquina, IMC. Ya no es ciencia ficción. Los dispositivos que traducen las intenciones del pensamiento en acción han permitido a personas con parálisis mover cursores en una pantalla o incluso controlar prótesis robóticas con solo pensar en ello. El mecanismo consiste en implantar matrices de electrodos muy finos en la corteza motora del cerebro. Estos electrodos capturan las señales eléctricas generadas por la intención de movimiento y un software de inteligencia artificial las decodifica, enviando comandos a un dispositivo externo. El siguiente paso es la restitución sensorial.
La investigación está en marcha para crear interfaces que no solo permitan el control, sino que también devuelvan la sensación. Por ejemplo, al tocar un objeto con una mano robótica, los sensores de la prótesis envían señales eléctricas de vuelta a los electrodos implantados en el cerebro, permitiendo que la persona sienta la textura o la presión. Esta tecnología tiene un potencial terapéutico inmenso para las lesiones de la médula espinal y las enfermedades neurodegenerativas, restableciendo la comunicación bidireccional entre la mente y el mundo externo. Finalmente, la verdadera medida del éxito médico no está solo en la sofisticación de sus tecnologías, sino en su capacidad para llegar a todos. La telemedicina y los diagnósticos de punto de atención, POC, son la clave para la equidad sanitaria global. La telemedicina ha explotado, permitiendo a los pacientes en áreas rurales o con movilidad limitada recibir consultas médicas especializadas a través de videoconferencia. Esto reduce los costos, el tiempo de viaje y la carga de los sistemas sanitarios. Pero el avance más crucial es el desarrollo de dispositivos de diagnóstico POS, pruebas de laboratorio miniaturizadas, portátiles y de bajo costo, que pueden realizar análisis complejos, como detectar el ARN viral o medir biomarcadores de cáncer, en minutos, usando solo una gota de sangre o saliva y sin necesidad de un laboratorio centralizado. Estos dispositivos, a menudo activados por teléfonos inteligentes y asistidos por IA para el análisis de resultados, están transformando la atención en países en desarrollo o en áreas remotas. Permiten el diagnóstico rápido de enfermedades infecciosas, lo que es esencial para la contención de brotes, y hacen accesible la medicina de precisión, donde antes era impensable. La medicina de precisión solo será efectiva si es accesible a escala global, y la miniaturización y digitalización son los puentes para lograr esa visión. Hemos viajado juntos a través de un cuerpo humano transformado por la ciencia. Hemos comenzado con la revolución de la genética, donde el ADN dejó de ser un destino inmutable para convertirse en un manual que podemos editar y reescribir con herramientas como CRISPR y la epigenética. Hemos cruzado el umbral de la biónica, viendo cómo los exoesqueletos y la neuroelectrónica devuelven el movimiento y la sensación. Nos hemos adentrado en la inmunidad, donde tu propio sistema de defensa se convierte en el arma más letal contra el cáncer. Y así hemos examinado los desafíos sistémicos, desde la necesidad de desinflamar los corazones con nuevos fármacos hasta la lucha contra la soledad, un factor de riesgo que la ciencia ahora mide en términos biológicos. Lo que hemos aprendido es que la medicina es más que la búsqueda de la cura, es la búsqueda incesante del potencial humano. Es el arte de la ingeniería que corrige las imperfecciones de la naturaleza y la compasión que honra el sufrimiento del individuo. El futuro no promete la inmortalidad, pero sí la posibilidad de una vida mucho más larga, saludable y libre de las cadenas de las enfermedades crónicas. Pero recuerda siempre que la tecnología más avanzada no anula la sabiduría más antigua. El sueño, la dieta, el movimiento y la conexión social siguen siendo los pilares de la salud, las primeras y más poderosas medicinas que tu cuerpo necesita. La ciencia nos da las herramientas. A ti te toca decidir cómo usarlas. Gracias por permitirme compartir este conocimiento, por tomarte el tiempo de absorber estas ideas que cambian el mundo mientras te preparas para el descanso. Espero que esta inmersión en la medicina te haya brindado no solo conocimiento, sino también una profunda sensación de asombro por la maquinaria que llevas dentro. Ahora, con la mente llena de ciencia y el espíritu tranquilo, es hora de que dejes que el sistema linfático haga su trabajo de limpieza y que tu cerebro consolide todo lo aprendido. Que descanses profundamente y sueñes con la próxima frontera de la ciencia. Hasta la próxima entrega de Duerme con Ciencia.